Vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase de hermenéutica bíblica. En esta sesión estaremos hablando de la tipología y simbología bíblica, un tema fascinante, el que viene a continuación. Vamos a tratar de hacerlo con el tiempo necesario para que ustedes puedan entender esto, ya que la tipología y la simbología bíblica es un tema que uno debe de aprender. ¿Qué es la tipología bíblica? La tipología bíblica es un tema que todo estudiante serio de la Biblia debe conocer, especialmente para poder hacer una distinción clara y objetiva. Es el establecimiento de conexiones históricas. Esto es la tipología bíblica, el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos y personas del Nuevo Testamento. Vamos a repetirlo. La tipología bíblica como tal, la tipología bíblica son conexiones históricas entre determinados personajes, hechos o cosas del Antiguo Testamento con personas, hechos, cosas del Nuevo Testamento. Hay una conexión histórica entre una cosa y la otra. Los del Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento son antitipos. Vamos a estar estudiando más adelantito lo que son los tipos y los antitipos. Este tipo de conexión es precisamente lo que estudian los tipos y figuras bíblicas. Otra vez, la tipología bíblica, es muy utilizada en el texto bíblico. Entonces, nos habla de conexiones. Las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se efectúan arbitrariamente o por capricho del intérprete. Es decir, yo como intérprete no tengo nada que ver en lo que son la tipología, los tipos y los antitipos. Ya miraremos eso enseguida. Estas conexiones corresponden al desarrollo de la revelación progresiva de Dios y tienen su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos para que estos tipos del Antiguo Testamento tuvieran su conexión con los tipos en el Nuevo Testamento. Es decir, que haya una conexión entre uno y otro. Esto viene de Dios. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios configuró lo que en el Antiguo Testamento era un tipo y lo que en el Nuevo Testamento sería un antitipo. Tipo, antitipo. En el Antiguo Testamento sería un tipo, en el Nuevo Testamento sería el antitipo. No se desesperen, ya voy a explicar lo que quiere decir eso. Por ello, entonces, el intérprete no puede asignarlos a su gusto. La Escritura tiene que establecer la conexión, o serían tipos y antitipos apócrifos, es decir, algo que no hizo el texto bíblico, sino que alguien más los acomodó. En este caso, el intérprete no puede asignar esos tipos y antitipos. Y esto lo vemos a menudo con personas que tratan de asignar estos tipos. Nadie puede asignar esto viene de Dios. Miren bien, la tipología tiene una base lógica en la unidad esencial
entre la teología del Antiguo Testamento y la del Nuevo. El tipo normalmente tiene su configuración y su explicación en el Nuevo Testamento. Un símbolo no las tiene, solo una relación o un parecido, pero los tipos son totalmente distintos. Entonces, la tipología bíblica es muy común, muy utilizada y uno la debe de conocer. Y vamos a entrar más a profundidad sobre esto. En la Biblia tenemos los tipos, presentación de tipos. En el Nuevo Testamento, según la palabra tipo, se define como modelo. Un tipo es un modelo, pero también se define como producto que se obtiene según el modelo. Vean aquí estos dos elementos. Un tipo es algo como un modelo, pero también el producto o lo que sale de ese modelo. Y aquí es donde lo encontramos en el Nuevo Testamento. La palabra griega es tipos, tipos. Algunos la transliteran typos en inglés, la palabra que aparece en el Nuevo Testamento para tipo, typos. Algunos pasajes donde aparece estos tipos, por ejemplo, tenemos en Filipenses, capítulo 3, verso 17, Primera de Tesalonicenses 1:7, Segunda de Tesalonicenses 3:9, en fin, todos estos textos incluyen lo que son los tipos. Pudiéramos nosotros tomar alguno de ellos, pero vamos a hacerlo más adelantito. Pero miren, en español a veces aparece la palabra figura o ejemplo en lugar de tipo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. En español se cambia a veces las palabras por causa del idioma. En este sentido, a veces estamos leyendo un documento en español o el texto en español y en lugar de decir tipo, el texto bíblico utiliza figura. Vamos a leer una en 1 Tesalonicenses 1:7 y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el texto bíblico. 1 Tesalonicenses 1:7 está hablando aquí de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Ok? Esto está hablando de un ejemplo, ¿ok? De tal manera que habéis sido ejemplo. Esta palabra ejemplo en realidad debiera haberse traducido como tipo. Ustedes están siendo un tipo de algo que está sucediendo allá de los hermanos en Acaya. El texto está utilizando la palabra ejemplo. Luego tenemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un tipo, un ejemplo para que nos imitaseis. Ve que Pablo también utiliza la palabra ejemplo y no está utilizando la palabra tipo. Entonces, esto lo encontramos en la Biblia. Es una palabra que se utiliza aquí. Pablo está dando un ejemplo para que la gente lo imite a él. En español entonces se utiliza la palabra figura o ejemplo para referirse a tipo. Pero lo más correcto sería utilizar la palabra tipo para que no haya confusión con lo que es un símbolo. Pero se traduce como figura porque tipo en español no se usa mucho. Y en realidad nosotros nunca usamos en español la palabra tipo. Se usa más la palabra ejemplo o figura. Características esenciales de un tipo. Tanto el tipo como el antitipo
son realidades históricas que se corresponden. Si no hay una realidad, entonces no existe un tipo. Es importante esto. El tipo y el antitipo solamente funcionan en base a una realidad histórica. Si no hay realidad histórica, no puede haber tipo ni antitipo. Es decir, un elemento, una acción, que es la única que une a un tipo con un antitipo. Sé que a veces cuesta un poco entender esto, pero no se preocupe, lo iremos entendiendo. Por ejemplo, no podemos decir que David sobre Goliat es un tipo de un cristiano con valor en el Nuevo Testamento. Este no es un tipo, es un símbolo. Y aquí está símbolo, tipo, no se pueden confundir. La tipología es una cosa, la simbología es otra cosa. ¿Ok? Entre el tipo y el antitipo debe haber un punto importante de analogía. Por ejemplo, en Mateo 12:40 hay un punto de comparación. Jonás es un tipo de Jesús en la sepultura. Los 3 días en la tumba son un antitipo de la estancia de Cristo, ¿verdad? O de Jonás en el vientre del pez. Así como Cristo estuvo 3 días, Jonás también estuvo 3 días. Y es al revés. Jesús lo dice, porque ciertamente como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. Entonces aquí tenemos el tipo y el antitipo, ¿ok? El tipo es Jonás, el antitipo es Cristo. Es importante que entendamos esto. El tipo normalmente tiene un carácter predictivo y descriptivo. Por ejemplo, Colosenses 2:17, sombra de lo que ha de venir, utiliza esta palabra el texto, lo cual es tipo y figura o sombra de lo que ha de venir. Ahora se entiende y está claro, un tipo del Antiguo Testamento debe tener un antitipo en el Nuevo Testamento que arroje luz sobre el tipo. Quiero aclarar esto bien. Cuando el Antiguo Testamento habla de un evento que se va a repetir o que va a surgir en el Nuevo Testamento, entonces en el Antiguo Testamento este es el tipo. Cuando ese elemento se lleva a cabo en el Nuevo Testamento es el antitipo. Tipo, Antiguo Testamento, antitipo, Nuevo Testamento, para que no confundamos. Si el antitipo, Antiguo Testamento, no es claro, es probable que no corresponde a un tipo, ¿sí? Si no hay conexión o no es claro con lo que nosotros pensamos, entonces no se puede aplicar. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, verso 1, habla de sombra de los bienes venideros. La ley con sacrificios es una sombra que en el Nuevo Testamento se aclara. Es importante eso. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí estamos mirando lo que estamos diciendo, de que muchas ocasiones, lo repito nuevamente, si el antitipo no es claro, es probable que no corresponde a un tipo. Aquí Hebreos 10:1, sombra de los bienes venideros. La ley con sacrificios es una sombra que en el Nuevo Testamento se aclara. Entonces, muchas veces el texto no es claro y cuando no es claro, entonces no pertenece a esa
tipología, es decir, no es un antitipo de lo que nosotros pensamos que es. Los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y de la obra de Cristo. Y deberíamos suscribirnos a los hechos más relevantes de la obra de Cristo para poder entenderlos mucho mejor. ¿Cuántos tipos o cuántas clases de tipos hay? Bueno, aquí vamos a mirar, esto también es muy interesante. Miren bien, tenemos diferentes clases de tipos. Primero tenemos los tipos personales, es decir, de individuos, de personas. Estos se refieren a las personas. Los principales son, por ejemplo, Adán, como cabeza y representante de la humanidad. Varias veces él prefiguró también a Cristo. El viejo Adán, el nuevo Adán. Este es un tipo personal. Tenemos a Abraham. El creyente es un tipo de todos los creyentes justificados por la fe. Gálatas, Romanos, ¿verdad? Enseña sobre esto. Abraham es el creyente que tipifica a nosotros que somos los creyentes. Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿sí? Melquisedec en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. Melquisedec es el tipo de Cristo como sacerdote. Moisés, su fidelidad con las cosas de Dios o la casa de Dios, ¿ok? Como profeta, ¿ok? Entonces también es un tipo. Josué, Salomón, entre otras personas, son tipos de lo que había de venir. Melquisedec, ya dijimos, es el tipo de Cristo como sacerdote, y Moisés es una persona fiel a su casa. Muy bien, pero también tenemos tipos materiales. Los tipos materiales, tenemos en los tipos materiales, o sea, no solamente personas son tipos, pero también materiales. Los materiales también pueden ser tipos. Aquí tenemos objetos preciados que tienen un significado trascendente. Por ejemplo, el tabernáculo, con todos sus utensilios. El tabernáculo, con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto. Cada uno de estos objetos, en cierta manera, es un tipo. Lo menciona como el tipo del cielo, ¿ok? Lo menciona como el tipo de lo que es la iglesia. Lo menciona como el tipo de muchas cosas que nosotros hoy en día utilizamos. El maná, por ejemplo, ¿ok? El maná, Cristo es el maná que cayó del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El maná es tipo de Cristo como el pan vivo que desciende del cielo. Entonces tenemos estos tipos que son no solamente personas, pero también objetos. Y aquí tenemos también tipos institucionales. Las cosas que se instituyeron por Dios. Por ejemplo, el sábado, ¿ok? Es un día que fue instituido por Dios. ¿Para qué? Para traer descanso. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, pero el sábado es un tipo del descanso que tienen los creyentes al estar en Cristo. Sábado, tipo, descanso de los creyentes, antitipo. Tenemos también la Pascua judía, la Pascua cristiana. Sí, estos son paralelos que nos marca el tipo y el antitipo. Creo que ya me están entendiendo que en el texto bíblico vamos a encontrar estos diversos tipos, no solamente de personas, de objetos, pero también de situaciones como los que estoy mencionando del día sábado. Acontecimientos típicos también es otra definición, otra subsección aquí. Son aquellos que sobresalen en el Antiguo Testamento como
el Éxodo, por ejemplo, que tiene su antitipo en la liberación del pecado de las personas. Uno sale de Egipto, ¿sí? Sales de Egipto, el mundo, y vas a la tierra prometida, al cielo. Esa es un tipo y antitipo de acontecimientos. Lo que sucedió para que nosotros aprendamos y para que suceda también acá. El Éxodo es un tipo de lo que había de suceder también. La serpiente de bronce levantada en un asta en el desierto es el tipo de Jesús en la cruz. Todo aquel que mire el sacrificio obtiene salvación. Toda aquella persona que miraba la serpiente de bronce en el desierto era sana. Todo aquel que aquí mire a Cristo en la cruz es sano. Ese es tipo y antitipo. El diluvio es un tipo del bautismo. ¿Ve? Entonces, estas clases de tipos y antitipos son muy, pero muy utilizadas en la Biblia. Luego tenemos las reglas para la interpretación tipológica. Pero antes de decir esto, vamos a darle un repaso breve a lo que son el asunto de los tipos, aunque las clases de tipos, para que no se me pierdan, ¿verdad? La presentación de los tipos es como modelo, como producto, ¿ok? Las características esenciales de un tipo son realidades históricas, ¿ok? Y luego tenemos los tipos, clases de tipos que hay. Tipos personales, ¿ok? De individuos, luego tipos materiales de objetos, ¿ok? Y luego tipos institucionales de cosas o instituciones como el día sábado, la Pascua. Luego tenemos tipos o acontecimientos típicos como el Éxodo, ¿ok? La serpiente de bronce, el diluvio. Estas son clases de tipos y antitipos. Muy bien. Necesitamos también tener en cuenta que a la hora de la interpretación tipológica debemos de tener una especie de regla para poder interpretar. Porque si no tenemos una regla, las personas pueden interpretar los tipos o la tipología de manera distorsionada. Entonces, es importante una regla para poder interpretar la tipología bíblica. Y aquí lo tenemos. Primero, buscar todos los textos del Nuevo Testamento, todos, que hacen referencia directa o indirecta al tipo y objeto de estudio. Si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, el día sábado, ¿ok? Necesitamos buscar todos los textos que haya en el Nuevo Testamento referente a eso, para poder interpretar bien. Estamos tratando de interpretar un texto del Antiguo Testamento con un tipo en el Nuevo Testamento, tipo, antitipo. Pero en el Nuevo Testamento estamos tratando de traducir aquello del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que buscar todos los textos. Número 2, determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos, es decir, poniéndoles una línea. Determinar todos los puntos de correspondencia. Es decir, tenemos que ver si corresponde, en qué corresponde, cuáles son los elementos que corresponden, qué hizo esa persona para ver si pueden conectar. Determinar todos los puntos de correspondencia entre uno y otro. ¿Ok? Número 3. Especificar su contenido típico, siempre a la luz
de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Es decir, nosotros tenemos que especificar cuál es el contenido típico que tiene el texto en cuestión, ¿ok? Para ver qué nos puede enseñar. Luego, todo lo que se necesita hacer es describirlo, porque si un tipo, si es un tipo, ahí está el antitipo. Si no se encuentra, si es necesario adjudicarle características que no tiene, entonces no es un tipo. Y eso es importante que lo entendamos. Cuando las personas forzan una interpretación, ya no está siendo el antitipo. Ya se está forzando, ya no tiene elementos, entonces se debe descartar. Es decir, nosotros vamos a encontrar a menudo que estemos leyendo la Biblia, ciertos pasajes que solamente los vamos a interpretar utilizando la tipología bíblica. Y por eso es que estoy diciendo esto. Este punto es necesario que nosotros describamos el asunto para poder ver si puede o no entrar. Número 5, la aplicación es el área donde importa lo correcto o la correcta identificación de un tipo. Pues es muy diferente la aplicación que se hace de un tipo que de un símbolo. Una equivocación en esto redunda en una aplicación errónea, determinando doctrinas que en realidad no tienen fundamentos. Muchas personas hacen doctrinas porque utilizan una interpretación equivocada de la tipología bíblica. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a continuar, hermanos, ya casi terminamos. Después tenemos la simbología bíblica. Simbología bíblica. ¿Qué es la simbología bíblica? Es un ser u objeto que representa un concepto abstracto o invisible por alguna semejanza o correspondencia. La Biblia está llena no solo de tipología, pero también de simbología. ¿Ok? Por ejemplo, un perro es símbolo de fidelidad. La balanza simboliza justicia. El cetro proyecta autoridad. La bandera simboliza la patria. En fin, simbología. Uno que es bíblico, pero se ha difundido al mundo, o que no es bíblico, que es bíblico, pero se ha difundido al mundo secular, es el arco iris. Ahora representa la promesa de que ha terminado de llover, ¿verdad? En la Biblia, el arco iris simboliza que ya dejó de llover, que no va a llover más, y es promesa de Dios. El símbolo tiene algo común con el tipo en cuanto a que es una representación de algo, y en cierto sentido los tipos siempre son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos, y eso es algo que hay que notar. ¿Sí? Los tipos siempre son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos. Es como decir que todos los azules son colores, pero no todos los colores son azules. Entonces, algo parecido. Básicamente, la diferencia entre uno y otro es la siguiente. El tipo tiene su confirmación y frecuentemente su explicación en el Nuevo Testamento. El símbolo no tiene ni confirmación ni explicación en el Nuevo Testamento. Solo representa una idea, un concepto, por medio de una semejanza. Clasificación de los símbolos. Estamos estudiando otra vez para que no se me olviden tipología y simbología bíblica. La simbología se clasifica de la siguiente manera. Así como explicamos la clasificación de la tipología, también la simbología tiene su clasificación. Primero,
están los símbolos, concretándolos. Hay tres clases fundamentales: objetos materiales, hechos milagrosos y elementos de visiones proféticas. ¿Ok? Miren bien, objetos materiales, hechos milagrosos y elementos de visiones proféticas. Estas son las tres clases fundamentales de los símbolos: objetos materiales, hechos milagrosos, elementos de visiones proféticas. Es la clasificación de los símbolos. Primero, los objetos materiales. Uno de los objetos más importantes es el tabernáculo y todas las cosas contenidas en él. Prácticamente todos los elementos del tabernáculo tenían un significado simbólico. Hasta la madera elegida para su fabricación era simbólica. El oro figuraba la presencia de Dios por ser resplandeciente, puro y excelso. Las tablas de la ley representaban la ética del pueblo. En el Nuevo Testamento, lo que tiene más simbología es la Santa Cena. Representa el vino, la sangre de Jesús, y el pan, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Las parábolas son simbólicas porque tienen un punto de referencia o comparación, y conociéndolo se puede interpretar sin hacer cosas para interpretarlas. Son simbólicas en la mayor parte las parábolas. Pero también tenemos hechos milagrosos. Los hechos milagrosos son seres o objetos milagrosos que tienen un simbolismo. ¿Ok? Hechos milagrosos. Por ejemplo, en Génesis 3:24 hallamos el querubín con la espada desenvainada a la entrada del Edén. ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba que ellos no deberían de regresar para el jardín del Edén. Habían quedado excluidos. La ruptura de la comunión del hombre con Dios ya no existía más. La posibilidad de que el hombre regresara a la presencia de Dios como antes ya no se podía. Ahora una barrera definitiva está entre ambos, y eso es el pecado. Otro elemento es la zarza ardiente que vio Moisés. Esta representaba la presencia de Dios en ese lugar. Es simbología, ¿ve? Es la descripción o clasificación de la simbología. La columna de nube y de fuego que acompañaba a los israelitas simbolizaba la protección y dirección divinas. En fin, todas estas cosas, ok, se lo repito, son definiciones o clasificaciones de la simbología bíblica: objetos materiales, hechos milagrosos y elementos de visiones proféticas. Hechos milagrosos, y ahora terminamos con esto: elementos de visiones proféticas. Jeremías habla de la vara de almendro y la olla hirviente. Y en el mismo pasaje se expresa la simbología o el significado de esa simbología. Sí, lea en su casa detenidamente Jeremías capítulo 1. Dios le dice: ¿qué ves? Veo una olla. ¿Y hacia dónde la ves? Hacia el norte. Has visto bien, Jeremías, porque ciertamente del norte viene la destrucción a mi pueblo, porque mi pueblo es tonto. ¿Verdad? Está la simbología y está la definición de esa simbología, su significado, en el mismo texto. Recuérdense, ya en las sesiones anteriores hablamos cómo interpretar. Y una de las interpretaciones que dijimos que está, el texto usualmente tiene su definición en el mismo texto. Aquí lo tenemos. También en el canastillo de fruta madura de Amós, significaba que algo ya estaba a la puerta. Al igual que Jeremías, con el almendro que ya estaba a punto de brotar, así también en el caso de Amós. En Ezequiel
37, la visión de los huesos secos. Quiere decir, estás acabado, pero yo te voy a dar vida, te voy a restaurar. Es algo simbólico también. Oseas es mandado a tomar una mujer prostituta y se casa con ella. Y ella lo trata muy mal. Israel se ha prostituido con otros dioses y el Señor utiliza a Oseas para este fin. Pero también tenemos acciones simbólicas. No solamente lo que ya hablamos de definiciones simbólicas, ok, otra vez lo repito, ok, la clasificación de la simbología, pero también tenemos acciones simbólicas. Casi todas se encuentran en los profetas, como Ezequiel capítulo 2. Ezequiel es un tipo en los libros que contienen más acciones simbólicas que cualquier otra. Es decir, en este libro hay mucha simbología. No solamente él, Zacarías, Jeremías, otros utilizan simbología, pero este utiliza demasiada simbología en sus escritos. Esta tiene un pasaje paralelo con Apocalipsis. Otro escritor es Daniel. Daniel y Apocalipsis también tienen un paralelo muy grande. Entonces son acciones simbólicas. En Ezequiel, cada elemento que él registra tiene una simbología que se debe estudiar. Pero no solamente tenemos acciones simbólicas, también tenemos números simbólicos. Son números que representan algo y dan una enseñanza, una ilustración. Los que la Biblia sí menciona y que son los más importantes, aquí los tienen. Hay unos 600 pasajes sobre el número 7, donde aparece este número 7. Es el más simbólico en la Biblia, representa perfección, totalidad, cabalidad, integridad. El número 7 es un número simbólico, números simbólicos, el 7. Después tenemos el 49, 7 veces 7, 49, es la perfección de la perfección. Luego tenemos las 70 semanas, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, el 70 es un número simbólico. Simbolizaba a los ancianos de Israel, simbolizan la iglesia. Había 70 ancianos en Israel, había 70 miembros del Sanedrín. Ellos simbolizan la iglesia. Las 12 tribus de los hijos de Israel o de Jacob, los 12 discípulos, los 12,000 sellados, las 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer en Apocalipsis. El número 12 también es simbólico. El número 3. Santo, 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 3 veces. Las 3 manifestaciones del único Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son el número 3. Las 3 veces que aparece Jehová en la bendición sacerdotal, la bendición apostólica, en fin, el número 3 también es un número simbólico. Luego tenemos el 666, el número de la bestia, es otro número simbólico, significa imperfección total. Okay. El que tenga el 666 es el imperfecto de imperfectos, claramente o diametralmente opuesto a la perfección. Es el 666, números simbólicos. Pero no solamente tenemos números simbólicos, también tenemos nombres simbólicos. Por ejemplo, muchos de los nombres de la Biblia tienen un significado especial para ilustrar una verdad. En Isaías 7:3 hallamos a Sear Jasub, que es el remanente volverá. Su nombre lo hablaba el pueblo. Todos los hijos de Isaías tenían nombres simbólicos porque significaban algo. En fin, los nombres de los hijos de José significaban algo. Y así sucesivamente son nombres simbólicos. Los hijos de Oseas también significaban algo. ¿Ok? Jezreel dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Lo Ami,
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Si estas son cosas que Dios le dijo a Oseas que le pusiera nombres a sus hijos, pero esos nombres significaban un mensaje para Israel. Eran nombres simbólicos. Hay inclusive un punto de comparación entre Elías y Juan el Bautista, llamándole a uno por el nombre del otro, porque lo representaba. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible, dice Malaquías 4:3. Pero luego en Mateo 11:14 dice, y si queréis recibirlo, hablando de Juan el Bautista, Cristo dice, él es aquel Elías que había de venir. Ahí estamos el nombre, ¿verdad? Nombre simbólico. Luego tenemos también colores simbólicos. Los colores también son simbólicos. Por ejemplo, el azul simboliza el cielo, el lugar santo, lo divino. El púrpura simboliza realeza. Púrpura, realeza, azul, cielo. El blanco significa pureza, gloria. El negro significa muerte y luto, hambre. Allí en Apocalipsis, por ejemplo, el caballo, el jinete del caballo negro. El rojo significa guerra. También en Apocalipsis sale un caballo rojo. Guerra significa sangre. Finalmente, tenemos, hermanos, los metales y piedras preciosas, que también es simbología bíblica. Los metales y las piedras simbolizan algo. Por ejemplo, las gemas significan dureza, solidez, firmeza, valor, brillantez. El oro es símbolo de auténtica dignidad y gran valor. Incorruptibilidad. La plata habla de abundancia. Su proceso de refinamiento recuerda la purificación del Hijo de Dios. Solo las piedras y los metales también tienen su simbología y su descripción, su aplicación. Y finalmente tenemos los símbolos generales. Los símbolos generales, hay símbolos generales en la Biblia. Por ejemplo, el águila representa el poder y la vida penetrante. Okay. Tenemos el ancla, que representa la esperanza. Tenemos el bosque, símbolo de una ciudad o reino. El cedro simboliza la fuerza y la perpetuidad. La esmeralda representa, al igual que el ancla, la esperanza. Y luego tenemos la lepra. En la Biblia la lepra es símbolo de pecado o es algo asqueroso. El lirio simboliza la hermosura y la pureza. La lluvia simboliza la influencia divina, la bendición de Dios. La sangre es símbolo de vida. Y la zorra representa el engaño, la astucia. Entonces, estimados hermanos, como podemos apreciar en esta última sesión, hemos hablado sobre lo que es el asunto de la tipología y la simbología bíblica. Y nos ha dejado mucho para estudiar. Voy a ir para atrás, hermanos, y con esto vamos a darle un breve repaso a todo y estaremos terminando esta sesión para que todos ustedes tengan un amplio contenido acerca de lo que es el asunto de la tipología y la simbología bíblica. ¿Okay? Tipología y simbología bíblica. Entonces definimos lo que es la tipología bíblica. Es lo que hace las conexiones históricas. Hablamos de lo que son los tipos y los antitipos. Un tipo está en el Antiguo Testamento y el antitipo está en el Nuevo Testamento.
Los tipos se presentan como modelo y como producto que se obtiene del modelo. Hablamos de eso. También hablamos de las características de un tipo. ¿Ok? Hablamos sobre las características de los tipos. ¿Ok? Tanto el tipo como el antitipo dijimos que son realidades históricas. Hablamos de eso. ¿Ok? También hablamos cuántas clases de tipos hay. Hablamos de tipos personales. Hablamos de tipos materiales. Y hablamos de tipos institucionales. Y hablamos de tipos de acontecimientos o acontecimientos típicos. Todo eso lo estuvimos hablando. Luego explicamos sobre las reglas para la interpretación tipológica, cómo podemos utilizar estas reglas para no equivocarnos a la hora de interpretar la tipología bíblica. Finalmente, hablamos de la simbología bíblica, que son los símbolos, que es la simbología bíblica. ¿Ok? Miramos algunos ejemplos de la simbología y la clasificación de los símbolos. Los clasificamos como objetos materiales, los clasificamos como hechos milagrosos y los clasificamos como elementos de visiones proféticas. ¿Ok? Hablamos de las acciones simbólicas, que muchas veces en la Biblia se llevaron a cabo situaciones o acciones, pero en realidad significaban algo. Hablamos de los números simbólicos, que los números siempre van a representar algo, como el 7, por ejemplo, el 49, el 70, el 12, el 3, el 666, en fin. Y también hablamos de los nombres simbólicos. Muchos de los nombres en la Biblia son simbólicos. Y ahí mencionamos algunos, como por ejemplo los hijos de Amós. Finalmente hablamos de los colores simbólicos: el azul, el púrpura, el blanco, el negro, el rojo. Y también hablamos de los metales y las piedras preciosas y lo que significan, las gemas, el oro, la plata y su significado. Y terminamos hablando de los símbolos generales como el águila, el ancla, el bosque, el cedro, la esmeralda, la lepra, el lirio, la lluvia, la sangre y la zarza. Amén. Pues, estimados hermanos, esto es lo que concluye toda nuestra enseñanza sobre el asunto de la hermenéutica bíblica. Esperamos que todos ustedes hayan recibido una enseñanza muy buena sobre esto, que hayan aprendido suficiente. Y ahí tienen el video para que lo vean y lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ver hasta que puedan aprender bien cómo y por qué es necesaria la hermenéutica bíblica para nosotros los que estudiamos, los que predicamos, los que hablamos de la palabra de Dios. Necesitamos aprender el asunto de la hermenéutica bíblica para poder tener una mejor interpretación del texto bíblico. Hablamos sobre las figuras de retórica, algo que cada estudiante debe aprender, porque las figuras de retórica son figuras muy importantes que nos enseñan mucho. En fin, creo que ha sido una clase muy sustancial, muy nutritiva, y espero que les alimente el alma, el corazón, pero sobre todo su sabiduría, su entendimiento, los haga mejores maestros, mejores profesores. Por mi parte, queridos hermanos, ha sido un placer transmitir a ustedes estas enseñanzas para que aprendan a cómo interpretar mejor el texto bíblico. Dios los bendiga y los prospere abundantemente. Amén.